Hola amigos, estamos aquí en pleno verano y vamos a abordar hoy un poquito una ampliación sobre el tema de los vinilos viejos, vinilos nuevos, algo que nos han preguntado varias personas. ¿Qué es mejor? ¿Comprar vinilos antiguos, fabricados en los años 70, o vinilos de nueva producción, de nuevo cuño, de los que se están fabricando en este momento? Bueno, la respuesta no es tan sencilla, puesto que no se puede hablar de mejor o peor, sino de diferencias, notas, propiedades que definen cada uno de ellos, y de alguna manera pues finalmente la decisión queda en manos de cada uno. Cabe reseñar, por empezar por alguna parte, que los vinilos fabricados antes de los años 80, por razones obvias, no tenían ningún proceso digital. Esto es importante. A partir de los años 80, bueno, entra el digital en el escenario, y bueno, también le afecta a las remasterizaciones, las nuevas producciones, y hoy nos encontramos, por decirlo de manera coloquial, los vinilos actuales de nueva producción les podríamos dividir en dos partes: los que han sido fieles a todo el proceso analógico y los que han participado de remasterizaciones, etcétera, en formatos digitales o características digitales. Dentro de estos dos mundos, creo que lo razonable es optar por aquellos que todo el proceso es analógico. Si estamos apostando por un formato analógico, como es el vinilo, es un poco contraproducente o llamativo, o pues incluir dentro del proceso actuaciones digitales. En ese aspecto, bueno, pues insisto, bajo mi punto de vista, han de ser, aunque sean nuevos, pero fabricados todo ello con proceso analógico, que hoy se están haciendo. La cuestión es, como comentaba al principio, bueno, pues si actuales, no actuales, bueno, todo eso cabe pensar distintas posibilidades. Obviamente, los vinilos fabricados antes del año 80, como os acabo de comentar, eran todos analógicos por razones obvias, y ahí no tendríamos ninguna consecuencia digital. Lo que sí hemos observado, y algunas personas nos lo han transmitido y es una realidad, es que cuando se compra un vinilo nuevo, actual, parece que suena peor que un vinilo de la época. Esto casi me atrevería a decir que obedece a razones que no son puramente del proceso actual, siempre que se haga todo ello en clave analógico, como he comentado hace un instante. Esto se debe a un proceso simple, y es que todos los vinilos que uno estrena vienen con una capa de aceite ligera, que es la que se ha utilizado en el molde que prensa el disco de platino, que es la matriz, sobre el propio vinilo, para formar el disco redondo tal y como le conocemos, en negro habitualmente. Se le impregna de un pequeño aceite para separarle de la matriz, como ocurre en todo proceso escultórico habitual, y ese aceite es el que nos provoca o nos produce la sensación de que el sonido es peor. No es así, porque ese aceite, una vez que hayamos pasado la cápsula 4 o 5 veces, la propia cápsula se encarga de retirarlo, o si disponemos de una máquina limpiadora de discos, lo primero que debemos hacer cuando compremos un disco de nuevo cuño es limpiarle para que ese aceite se retire.
En ese aspecto, obviamente los discos usados, los discos antiguos, los discos de la época, juegan con la ventaja de que obviamente por razones lógicas han sido utilizados ya con varias veces y ese aceite ha desaparecido, con lo cual juegan con esa pequeña ventaja y a veces nos podría inducir a pensar que precisamente los discos de esa época estaban mejor. No es así. Hoy día se están haciendo discos de mucha calidad en 180 gramos, que no es nada importante este factor, aunque sea el más llamativo. Discos perfectamente prensados y que, bueno, como acabo de comentar, pues van a sonar al principio las 4 o 5 primeras veces, van a sonar un poquito peor, pero acabarán sonando bien. La otra cuestión, haciendo un pequeño punto y aparte, es, bueno, el mercado. El mercado podríamos distinguirle en dos grandes partes, la música clásica y la música moderna. Si estamos hablando de música clásica, desde luego la oferta que hay actualmente, sobre todo con plataformas como Discog, del cual hablamos ya en otro vídeo, nos permite comprar colecciones importantes a un precio muy ajustado, por no decir muy barato, que en disco nuevo pues se nos va a multiplicar por 4 veces como mínimo y no van a tener ninguna ventaja. Aparte de eso, para todos los que conocéis un poquito la música clásica, sabéis o sabemos que las grabaciones que se hicieron entre el año 60, 70 y principios de los 80 dentro de la música clásica son magníficas. Ahí tenemos el mejor elenco de artistas, tanto en Phyllis, que es mi sello favorito, por cierto, como, bueno, hay artistas importantes que grabaron un repertorio muy bueno, con obras importantes y realizaciones importantes, con mucho nivel. Y bueno, pues concluir que dentro de la música clásica, bajo mi punto de vista, Discog, discos antiguos, discos de los años 60, 70, sin lugar a dudas, en la medida de que económicamente vamos a salir mucho mejor. Si estamos hablando de música ya moderna, bueno, pues los discos de los años 70, 80 tienen un pequeño problema, por decirlo de alguna manera, de una manera suave. Entran en conflicto con los coleccionistas. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues el audiófilo normalmente compramos los discos para escucharlos, pero hay un sector de la población que los compra para coleccionarlos. Fetichistas, ya podemos llamarlos como queramos, pero son personas que los compran por puro valor de coleccionismo y en consecuencia nos podemos encontrar con que un disco muy apreciado por un coleccionista pues puede llegar a valer cifras asombrosas, llegando inclusive hasta los 300.000 euros, que es lo que se ha pagado por alguno. Pero bueno, sin llegar a esos extremos tan grandes, un disco de coleccionista con frecuencia, si entramos en ese pequeño conflicto, puede superar lo que costaría uno nuevo actualmente. Estamos hablando de unos 20 euros aproximadamente. Entonces, en ese caso, digamos que la torna cambia. Cambia porque, bueno, si queremos comprar un disco nuevo, pues podemos conseguir, por ejemplo, este mismo, Abbey Road de los Beatles, en prensaje nuevo, perfecto, y nos va a costar pues en torno a los 15-20 euros y no tenemos por qué comprar una versión antigua que nos va a costar 50, 100, 200, 300. Ahí, en definitiva, lo que manda es el precio. En términos generales y para concluir, yo particularmente, como soy más aficionado un poquito a la música clásica, a la música pop, pues prefiero Discog, prefiero los discos de la época, precios muy razonables, sobre todo
bueno, los grandes artistas, Brendel, Claudio Arrau, bueno, grandes intérpretes del momento que han dejado una obra súper importante y que de alguna manera pues no ha sido superada, con lo cual como todo aficionado a la música clásica sabe, pues todo lo que se grabó en los años 60, 70 con grandes actores, grandes voces para la ópera, grandes intérpretes, no ha sido superado, con lo cual si además podemos conseguirlo a un precio muy razonable, pues la elección está claro. Bueno amigos, espero no haberos aburrido demasiado con estas historias en relación a los discos de vinilo. En definitiva, bueno, apostar una vez más o comentar una vez más que realmente si queremos penetrar o adentrarnos en la música con mayúsculas, pues hoy por hoy los discos de vinilo siguen siendo el camino más corto. Cierto es que todos los formatos digitales de última generación, 24, 192, DSDs, etcétera, han avanzado mucho en relación al CD convencional y bueno, las diferencias que había antes han quedado muy minimizadas, pero bueno, el disco de vinilo sigue teniendo su encanto en la medida de que es una portada grande y el sonido es exquisito y las grabaciones pues están perfectas. Gracias a todos por seguirnos en nuestro canal, desearos a todos un buen verano y que disfrutéis de la música como siempre.